Dios le bendiga. ¿Cuántos se han gozado en el día de hoy? Qué bendición estar aquí, poder disfrutar de las enseñanzas del Pastor Luis. Cómo Dios te usa, de verdad que es una bendición. Mi nombre es Emanuel Betances, vengo desde West Palm Beach, quizás tal vez es el que más manejó para estar aquí, pero es una bendición. Gracias, Daniel, por la invitación. ¿Cuántos pastores hay aquí? Wow, tremendo. De verdad que gloria a Dios por ustedes y espero que lo que hemos aprendido aquí ustedes le pueda ser de beneficio a ustedes y que puedan también ayudar a los hombres de sus congregaciones. Amén. Yo tengo muchas preguntas aquí, Luis, y vamos a ver cómo tú respondes. Yo voy a empezar por la más fácil, ¿ok? Así que la más fácil que yo tengo aquí es lo que tú no creo que hablaste durante las conferencias, pero la masturbación es pecado. ¿Y por qué? Muy bien. Esa es la fácil, fíjense nada más. Sí es pecado. Por dos razones. Porque en 1 Corintios 7, 1 al 5, Pablo dice, como lo vemos hoy en Proverbios 5, de manera implícita, que la provisión que Dios ha dado para el ser humano para satisfacer sus deseos sexual es en el matrimonio entre un hombre y una mujer, claro. Entonces, esa es la razón primordial. Y otra que va de la mano es que también Pablo, al decir en 1 Corintios 7, cuando dice ahí en el versículo 2, por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y añade ahí un punto importante en el 1 Corintios 7, versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Versículo anterior 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Parte de la responsabilidad en el matrimonio es servir al cónyuge, ese es el amor, y parte de la expresión de ese amor es en el área de la relación física. Entonces, cuando una persona se masturba, está buscando satisfacer su deseo sexual de una manera en la que la Biblia no lo ordena. De nuevo, solo en el matrimonio y en el contexto de una relación hombre y mujer con miras a servir al cónyuge. Entonces, cuando hay masturbación, no es en el contexto del matrimonio, puede, aunque estén casados, pero tienen que agradarse el uno al otro, servirse el uno al otro, y el problema de la masturbación también conlleva el aspecto de egoísmo, de yo me satisfago a mí mismo. Obvio, va a haber satisfacción en la relación íntima entre un hombre y una mujer en el matrimonio, pero lo vimos en Proverbios 5, bebe el agua de tu propia cisterna, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Entonces siempre hay una reciprocidad, hay una relación ahí de servicio al otro. Qué bueno. En una sociedad que está tan abierta últimamente a todo lo que es inmoralidad sexual, incluyendo el homosexualismo, ¿es tener atracción por el mismo sexo pecado en sí o solamente si tú ejerces esto, si tú actúas? Claro que es pecado, porque recordemos, lo vimos hoy Mateo 5, 27, cuando el Señor nos recuerda ahí, y lo vimos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dios quiere, en Proverbios 4, 23, Dios quiere no solo santidad externa, sino interna. De lo contrario, sería como los fariseos, ¿no? Que el Señor les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bien, pero por dentro están llenos de muertos. Y el Señor desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, dice en el Decálogo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, etcétera. Apunta al deseo interno. Y lo reitera el Señor en el Sermón del Monte, lo decíamos, Mateo 5, 28, yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, el adulterio conlleva el mismo grado de culpabilidad moral a los ojos de Dios cuando es externo como interno. Claro, las consecuencias quizás son diferentes, pero es lo mismo cualquier otro pecado, robo, o odio que lleva al homicidio, es la misma actitud a los ojos de Dios.
Y por ello el Señor dice, versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo. Primero necesitas un corazón nuevo, pero aplicando este principio, tienes que tomar medidas drásticas para evitar la tentación, inclusive a nivel interno. Entonces, Antiguo y Nuevo Testamento apuntan no solo en esa área, cualquier área, sea robo, ya lo dijimos, homicidio, el pecado que sea. Dios odia el corazón que imagina pensamientos inicuos, dice Proverbios 6. Entonces, aún el hecho de saborear el pecado internamente a los ojos de Dios es igual que malo ante sus ojos, que cometer el acto externo, aunque de nuevo no es lo mismo que me quiero robar el carro de alguien y estoy pecando, a los ojos de Dios estoy pecando. Otra cosa es que me lo robe y va a haber consecuencias más severas, me pueden meter a la cárcel. Pero a los ojos de Dios el pecado es igual interno que externo, como ya lo dijimos. Si alguien está luchando con la pornografía, ¿qué tú le aconsejarías? ¿Cuáles son los pasos o qué debe hacer para dejar la pornografía? En primer lugar, leer Primera de Juan en una actitud de oración, porque Primera de Juan se escribió para que sepamos si tenemos vida eterna. Entonces, primero, pedirle a Dios primero que se examine para ver si conoce a Dios. A lo mejor no es creyente, porque de nuevo, solo teniendo al Espíritu Santo viviendo en el interior de una persona es que una persona puede vencer, puede ser liberado de la esclavitud al pecado, el dominio del pecado, sea cual sea el pecado. Entonces necesita primero asegurarse que ha nacido de nuevo, y eso lo va a saber porque lo que más anhela en su vida, a pesar de que sea imperfecta su obediencia, Romanos 7, en el hombre interior se va a deleitar en la ley de Dios, Romanos 7, 22, aunque Romanos 7, 14 y 15 lo que hace no lo entiende, no hace lo que quiere, como Pablo, ¿no? Entonces un verdadero creyente como patrón de vida anhela obedecer a Dios, se deleita en su palabra, obedece la palabra, aunque otra vez como Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, ¿no? Filipenses 3:12, vive, la dirección de su vida es de obediencia, por imperfecto que sea. Entonces, una vez que esta persona ya está seguro que es salva, Dios ve el fruto del Espíritu en su vida como patrón de vida otra vez, aunque sea imperfecto, entonces ahora dar pasos, como decíamos hoy, en esencia, resumiéndolo, acercarse a Dios y alejarse del pecado. ¿Cómo? Bueno, acercarse a Dios a través de su palabra, que es el medio primordial, andar en el Espíritu, que es someterse a la palabra de Dios, estar inmerso en la palabra de Dios, estudiando, entendiéndola correctamente, meditando en ella, memorizando versículos una vez que los estudió, los entendió, y evitando cualquier cosa que lo lleve a esa tentación. Puede implicar dejar de ver las películas que esté viendo o lo que sea, aun cualquier imagen, lo que sea, evitarlo de tajo. Y obvio, lo primordial es su relación con el Señor a través del estudio y sumisión a su palabra, estar en dependencia de Dios mediante la oración, velad y orad para que no entréis en tentación. Y obvio, es primordial que esté integrado en una iglesia local, de manera constante, fiel, sirviendo, porque es también un medio que Dios usa, Hebreos 10, para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? El apoyo en oración, la rendición de cuentas con otros creyentes. Entonces, esa sería la manera. ¿Y cómo afecta la pornografía al matrimonio? ¿Cómo afecta la pornografía al matrimonio? Pues de manera terrible. Por un lado, desde el punto de vista bíblico, claro, porque hay estudios, como tú sabrás, que se han hecho de cómo afecta, pero hay varias áreas. En primer lugar, estás violando esa lealtad, ese vínculo, esa relación que Dios quiere para el hombre y la mujer, una carne. Dios quiere que el marido solo piense en una mujer, que sea marido de una sola mujer, como los pastores, ¿no? Ese es el ejemplo a seguir. Y al estar involucrado en pornografía está codiciando a otras mujeres. Lo mismo, obvio, si fuera mujer es el caso, ¿no? Además de eso, puede llegar a cultivar, estoy haciendo una observación práctica, digamos, pueden llegar a cultivar, y de hecho se ha documentado, leía un artículo de la BBC
de Inglaterra, de cómo inclusive en el mundo reconocían lo dañino que era la pornografía, por ejemplo, para los jóvenes, porque cultiva, y esto pasa aún entre ya gente adulta en matrimonio, el problema de fondo obvio es que fomenta el adulterio interno. Eso es lo de fondo, ¿no? Prácticamente también, ¿por qué? Porque el hombre, la mujer está pensando en alguien que no es su cónyuge, y eso es pecado. Solo Dios quiere otra vez que satisfagamos nuestro deseo en el contexto del matrimonio, ¿no? Y otra cosa, refiriéndome a este artículo de nuevo, una de las cosas que fomenta esto es una perspectiva no realista de lo que es la relación sexual. Inclusive el mundo lo reconoce, como cito este artículo, ¿no? Porque la gente olvida, pierde el piso, por así decirlo, en términos de que olvida que cuando ve una película de ese tipo o imágenes de ese tipo, la gente está actuando para vender, no es la realidad. Y la gente, obvio, que se involucra ahí, pues son gente que vive de eso, de esas prácticas pecaminosas, todo eso, y obvio es gente que quizás no tiene la misma edad que su mujer o que él, y también hoy en día la computadora no pasa 8 horas en el gimnasio, quizá como la persona que está ahí mostrando su cuerpo, la edad, la genética, el gimnasio, esa persona es un modelo profesional, que es normalmente lo que hacen, y el aspecto de la computadora, ¿no? Que es una realidad. Así como de manera casera bromeamos con que arreglas las fotos, le quitas la arruguita y el lunar y el barro y esto. Eso hay mucho de eso. Es una realidad y eso… Photoshop. Claro, entonces es lo mismo, lo mismo. Entonces llega a dar una idea de una idea no bíblicamente realista de lo que es la relación sexual. Es una actuación, personas que… y da un concepto de la belleza y de la relación sexual que no es realista. Es como, tanto así como decir, oye, viste una película de un superhéroe y ya quieres tú aventarte del techo, pues es una tontería. Claro, que piensas que vas a volar, ¿no? Sí, quizás algunos lo han hecho aquí. Yo lo intenté cuando pequeño, no resultó, no fue muy pero bueno. digo, así como decimos, pues qué tonto se sentía Superman y se aventó de un tercer piso. Ninguno haría eso en su juicio cabal, porque sabemos que es una tontería, pero es igual de tonto, y lo llegamos a olvidar, el tener una expectativa de la belleza de que si no es como tal persona o si la relación sexual no es como esto, entonces no lo disfruto. Y olvidamos que el propósito de la industria de la pornografía y del cine es vender, es ganar dinero. Es un negocio. Claro. Aquí tengo una pregunta de uno de los asistentes a la conferencia. Está bien interesante. Dice, y esto es de acuerdo al pecado sexual, ¿cómo puedo ayudar a un hermano en Cristo que está pecando sexualmente en secreto y yo soy el único que sabe de ese pecado? Bueno, ahí lo que tiene que hacer, como dice Mateo 18, 15 al 17, Gálatas 6, primero asegurarse que él está caminando en obediencia. Si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, Gálatas 6, 1, vosotros que sois espirituales, los que están caminando en el Espíritu, los que están siendo obedientes a la palabra, restaurad ese hermano que está pecando con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado, ¿no? Con una actitud dócil, gentil, humilde, reconociendo que tú podrías estar en esa situación y es solo por la gracia de Dios que no estás, y hasta donde puedes ver, estás viviendo en obediencia, acercarte a Él en privado, en amor, y de manera otra vez muy tierna, gentil, con empatía, confrontarlo y decirle, hermano, estás pecando y te quiero ayudar y orar por ti. Obvio, supongo que son del mismo sexo. No recomendaría que si es del sexo opuesto vaya por ahí. Ok, interesante. Un hombre no debe aconsejar a una mujer ni viceversa. Pues yo, a la luz de Tito 2, que enseña que las mujeres jóvenes sean instruidas por las mujeres ancianas, a la luz de esa verdad, la mujer debe, y lo enseña Pablo ahí, ¿no? La mujer debe aconsejar, enseñar a otra mujer. Ese es el patrón bíblico. Ahora, no estamos diciendo que si una mujer se acerca a un pastor, a un líder espiritual, para que le pida consejo, no estamos diciendo que es pecado, nada más que tiene que ser muy cuidadoso por razones obvias,
y siempre pues la recomendación aquí será sugerencia práctica en público, y si es algo privado, por ejemplo, que una mujer tiene alguna situación ahí delicada y necesita hablar con un pastor, la recomendación es que lo haga idealmente con su esposa, esto es el pastor, junto con la esposa, y a atender a la mujer, o de alguna manera que sea algo en donde se mantenga el testimonio de ambos intacto, ser muy cuidadoso, ser muy honesto, no exponerse a la tentación, y obvio si es algo, algo prolongado, etcétera, idealmente la mujer, que una mujer aconseje a la mujer para evitar que la tentación o la tendencia a involucrarse emocionalmente y pueda terminar pecando, ¿no? Como pastor Luis, ¿qué medidas tú has tomado para protegerte de... porque uno cuando está como líder, como pastor, cuando está expuesto a muchas tentaciones, las mujeres, ¿qué medidas tú has tomado para protegerte? ¿En esa área o en cualquier área? Bueno, particularmente en esta área, en ¿no? esa área sexual. Mira, digo, no les descubro el hilo negro, hermanos, tú sabes, Emanuel. En primer lugar, esto es... Explica eso, ¿qué es? El hilo negro, que si no les voy a dar el secreto, esto es muy simple. Bueno, es un mexicanismo ahí. No, ya veo. Un dicho ahí. Mexicano. Eso no lo decían en El Chavo. Ah, bueno. Es el mexicano que yo sé. Exactamente. En primer lugar, lo que es el fondo que está en Efesios, 1 Corintios, tu relación con tu esposa. Mi relación con mi esposa tiene que estar en la mejor salud posible. No es perfecta. 1 Corintios 7, Pablo dice que el matrimonio es aflicción de la carne. Siempre por nuestra propensidad a pecar de los cónyuges, obvio llega a haber roces, lo que quieras, pero necesitas mantener cuentas cortas. Si peco contra mi esposa, busco pedirle perdón, tratamos de resolverlo lo antes posible para mantener esa relación de armonía intacta. Ella, por ejemplo, tiene acceso desde que nos casamos, por motivos prácticos y bueno, finalmente ayuda. Mi dirección de correo electrónico, ella le llega todo está abierto. No tengo nada que esconder por la gracia de Dios de mi esposa y ese es algo. ¿Y no tienes tu celular bloqueado? No lo tengo bloqueado. Correcto. O sea, todo lo que me llega de correo electrónico le llegue a ella. Eso es algo útil. Ustedes saben, finalmente es cuestión de buscar honrar al Señor, porque aun cuando estés cercana a tu esposa, si quieres pecar, vas a encontrar la manera. Eso es muy importante, la verdad. Yo he escuchado pastores que dicen, por ejemplo, que no entran en un elevador si hay una mujer, se paran y deja que suba. O que no están en una oficina a solas con una mujer, o no se quedan inclusive... Si hay un grupo en una iglesia, no se quedan que se queden solo con una mujer. ¿Eso es algo que tú practicas a ese nivel? O, por ejemplo, estar en un carro a solas con una mujer. Eso sí, no voy en un carro a solas con una mujer. No, ahí por testimonio, obvio, y por protección también. Cuando se acerca alguna hermana querida de la iglesia, necesita algo, al final del servicio, enfrente todo el mundo ve. Si necesita y que pasa con frecuencia consejería por un consejo por algo, lo invitamos a casa, mi esposa está conmigo siempre que es una mujer, no importa la edad, o particularmente las que son más jóvenes, ¿no? Pero no importa la edad, siempre está mi esposa. Entonces eso para mí pues ha sido muy útil en esa área, ¿no? de protección. Y de nuevo, finalmente, otra vez, el fondo, el cimiento de todo es vivir inmerso en la palabra cuando pasa, ¿no? Momentos de debilidad, por ejemplo, en esa área de deseo, tentación. Otra vez es agarrar una Biblia, es como verlo como el fuego que se prende ahí del deseo pecaminoso por lo que sea, no solo en esta área, es, por así decirlo, extinguirlo. Nunca lo extingues hasta que no estemos en la gloria, pero digamos, mantenerlo bajo el agua de la palabra, no usando una ilustración. Es estar en el estudio, estar meditando y estar recordando, y como el Señor con Satanás,
cuando viene la tentación, escrito está. Y es eso, ¿no? El deseo y escrito está, y recordar, como vimos hoy, que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Eso es muy importante, ¿no? Porque otra vez, podemos hacer cosas que ningún humano vea, ni aún nuestra esposa. Es la verdad, ni aún nuestra esposa. Entonces, ahí es recordar que si vamos a vivir vidas de integridad, tiene que ser, como vimos hoy, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. A nivel de deseos, voluntad, pensamientos, en el único lugar donde solo tú y Dios ven, que es el corazón, la mente, pensamientos, voluntad, ahí es donde se libra la batalla y ahí es donde se pierde o se gana. Entonces, es estar continuamente buscando saturarnos de la palabra y someternos a ella. Amén. En los últimos días hemos sido conmovidos con la noticia de este website de citas llamado Ashley Madison, que fue hackeado y 32 millones de personas o de hombres, se ha hecho público el listado de toda esta gente que pagaban para básicamente garantizar adulterio. Una noticia que conmovió bastante también esta semana es de que se calcula que unos 400 líderes pastores, entre líderes y pastores, aquí en Estados Unidos, iban a estar renunciando este fin de semana porque fueron encontrados en esa lista. ¿Cómo? Y hay una pregunta relacionada con eso aquí, y es de ¿por qué Dios? Porque estas personas fueron encontradas, quizás tenían tiempo haciéndolo, fueron encontradas por ese hackeo. La pregunta que me dan aquí sobre esto es, ¿por qué Dios no deja de usar y sigue usando poderosamente en algunos casos, cada domingo desde el púlpito, a todos estos pastores, a pesar de su doble moral, vida disoluta, hipocresía y vil encubrimiento? Muy buena pregunta. Aquí hay dos, creo que se puede responder con 2 puntos. El primero, cuando decimos por qué Dios usa, tenemos que definir bíblicamente cómo es que Dios usa. ¿Qué es lo que la Biblia quiere decir cuando dice Dios usa? Y lo ves en 2 Timoteo 2, cuando dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. En el contexto ahí es, Dios usa una vida que predica la verdad y vive en santidad. Ahora, cuando decimos Dios usa, ¿qué quiere decir? Que llenan estadios y porque hay muchos farsantes que ni predican. Predicar es explicar y aplicar el texto. No pararte y ser un orador emocional que da un discurso motivacional salpicado de 2, 3 versículos. Eso no es predicación. Entonces, si la persona quiere decir que Dios lo usa a una persona, porque supuestamente usar quiere decir que llena un lugar, no, eso no es que Dios lo usa, no necesariamente. Muy importante eso. Ahora, suponiendo que estas personas estuvieran predicando la palabra de Dios, este es el segundo punto de la respuesta, eso simplemente nos recuerda a Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. La palabra de Dios es tan poderosa que Dios usa, como lo hizo en el caso de Judas. Judas era un incrédulo, un hipócrita. En Mateo 10 lo vemos que Dios lo manda, el Señor Jesús los manda en una misión, y tenía Judas inclusive la capacidad de hacer sanidades, milagros, lo vemos en Mateo 10, 1-4, pero él nunca fue salvo. Entonces es posible que haya gente que predique la palabra y que esté viviendo una vida de pecado, inclusive que no sea creyente, pero eso otra vez ilustra el poder de la palabra de Dios que no vuelve a él vacía. Entonces el poder está esto es un recordatorio, como decía Pablo en 1 Corintios 3, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso es lo que a cada uno concedió el Señor. Dios es el que hace la obra a través de su palabra, sea para salvar, santificar, aun cuando el vaso, aun cuando el instrumento esté sucio. En un mundo donde cualquier muchachito de 8 años sabe más de sexo que tú, donde tus hijos están yendo a la escuela y escuchan muchas cosas y ven muchas cosas. Yo he escuchado testimonios de niños de 12 años que en su escuela está lleno de lesbianas, por ejemplo, o homosexuales.
Como hombre, como padre cristiano, ¿cuál es la edad recomendable para comenzar a hablar de sexo? Muy buena pregunta, Emanuel, también. Yo creo que ahí, y bueno, obvio hay ustedes, otros padres que tienen más experiencia que yo en esto, pero creo que es un asunto, como muchas áreas de la crianza de hijos, de sentido común. Esto es aplicar la palabra de Dios con sentido común. Y obvio, esta es una mera opinión. Creo que los hijos, creo que los padres deben empezar a hablar de este asunto cuando, obvio, bueno, ahorita voy a algo más, cuando vean que sus hijos ya están haciendo preguntas. Esto implica, y aquí era lo que iba a decir, esto implica que están empapados de lo que pasa en la vida de los hijos, están involucrados, están al tanto de con quién están, qué están viendo, qué no están haciendo, de qué están hablando, y los papás tienen que mantener los oídos abiertos, estar alerta para que en cuanto vean que el hijo empieza a tener comentarios, preguntas, porque como un pastor en México me comentaba, su hija, no me acuerdo cuántos años tenía, chiquita, y llegó y le preguntó a los papás, papá, ¿qué es sexo? Y casi se desmayan los papás, porque creo que la niña tenía 6 años o 7, no sé. Y muy sabios los papás, él de nuevo uno de los pastores de la iglesia, allí en México, le preguntaron, ¿dónde viste eso, hija? Y le preguntó, lo vi en una solicitud que decía sexo masculino o femenino. Entonces, bueno, dijeron, ahí no vamos a entrar todavía. Pero, ¿me entiendes? Entonces, ser prudentes, pero, y creo que otra vez hacerlo, como lo vimos en Proverbios 5, de una manera conforme a su nivel de entendimiento, ir a la profundidad que lo necesiten, pero siempre en un marco bíblico, buscando enseñar cómo Dios es el que inventó el sexo, el que lo diseñó, y lo diseñó para un hombre y una mujer en el matrimonio, que es algo honorable, digno y bendecido, bendito en el matrimonio, ¿no? Nunca que dicen la palabra sexo y se desmayan los papás, ¿no? Como si fuera tabú, sino gracias a Dios, como lo vimos hoy con Proverbios, ¿no? Con Salomón. ¿Qué es el machismo? ¿Qué es el machismo? Bueno, probablemente hay definiciones más precisas, ¿no? Pero en esencia podríamos decir que el machismo es, no va a ser de diccionario la definición, digo, pensando en voz alta, es la tendencia a que el hombre sea autoritario, egoísta, a que haga las cosas como él quiere sin considerar a la esposa. Quizás en una definición. Ayudar en la casa a tu esposa, planchar, lavar los platos, ¿te hace menos hombre? Por supuesto que no, claro que no. De hecho, ¿Tú ayudas en tu casa? sí, claro. ¿Cocinas? ¿Qué tú cocinas? Cocino un poquito, pero cocino. Cocino Bueno, huevos. Tú ayudas en la comedera, ¿verdad? Trato, sí, no. Le ayudo a mi esposa con frecuencia, hago el desayuno de los niños para ayudarle. Seguro el domingo. ¿Qué eso? ¿Cereal con leche? No, huevos es mi especialidad. Sí, huevos estrellados son mi especialidad. Omelette ya es otro nivel, pero por ahí me esfuerzo. No, pero seguro el domingo y a veces 2, 3 veces por semana, debido a que mi esposa me apoya mucho, a veces el estilo de vida en México, en la Ciudad de México hay, entre el tráfico y demás y los horarios de trabajo, a veces tenemos alguna actividad en la noche y nos acostamos tarde y hay que estar despiertos temprano para atender a los hijos y demás. Con frecuencia le digo, oye, pues si quieres te ayudo con el desayuno, sobre todo últimamente, ¿no? Porque últimamente que hay un estudio o llega a haber etapas, ¿no? Como es en el ministerio, ustedes lo saben, hermanos, que a lo mejor hay semanas ocupadas de que hubo un funeral y hay que visitar y hay que aconsejar 1 o 2 cosas, situaciones importantes encima del estudio, etcétera, la predicación, ¿no? Que es la prioridad. Entonces, sí ayudo con eso pero regresando al fondo, al punto que decías, la verdad, cuando la Biblia dice, Efesios 5:25, maridos, amadas vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, eso va en contra de nuestra tendencia pecaminosa, aún como creyentes, maridos creyentes, porque va en contra de nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Tendemos a pensar solo en nosotros y es fácil. Se oye mucho en círculos cristianos, esposa, sométete, marido, tú eres la cabeza
Y muchas veces como maridos cristianos tendemos a disfrazar o a ocultar nuestro orgullo detrás de una máscara de que soy la cabeza y yo llegué, trabajé y estoy cansado y ahora atiéndame, ya llegó el rey a su castillo. Cuando la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, es humildad total, es un servicio, es vivir para agradar a la esposa, como dice 1 Corintios 7, y la esposa al marido. Entonces, el hombre, el que debe ser el más abnegado en el hogar es el marido. Y ya esto va a cobrar diferente práctica, se va a ver de manera diferente dependiendo de el matrimonio. Porque puede haber mujeres y maridos que les gusta, acuerdan que la mujer hace todo, el marido no levanta ni un dedo en la labor de la casa. Puede ser por motivos de trabajo, etcétera. Acuerdo común. Pero el marido siempre tiene que estar dispuesto a servir. No termina, su trabajo no es nada más ser proveedor de la casa, eso es parte de la manera en la que expresa su amor a su mujer como Cristo amó a la iglesia, sino que vive para agradarla, servirla y tiene que tener la mentalidad de que llega a la casa y voy a servir a mi esposa en lo que pueda, como necesito. Otra vez, va en contra, la verdad, de nuestra tendencia, porque tendemos a ser flojos y queremos gustarnos ver la tele ahí muchos de nosotros ¿no? Pero no, siempre la disposición no es, siempre la mentalidad es, no, ya llegué, ¿qué? Ahora ¿cómo me va a atender mi esposa? Que es nuestra tendencia, ¿no? Sino, ¿cómo puedo atender a mi esposa? Veo algo que falta, que no ha hecho mi esposa, ¿cómo puedo hacerlo? Insisto, no es fácil. Así como es tan difícil, así como lucha una mujer cristiana con someterse al marido por su tendencia a hacer lo que ella quiere por su orgullo, así también el marido cristiano va a luchar con colocar primero los intereses de su esposa por su tendencia, nuestra tendencia a ser orgullosos, ¿no? Dijiste en una de las conferencias que estabas hablando del yugo desigual y de no buscarte una novia inconversa si estás soltero. Si ya tienes una novia y es inconversa, ¿qué hacer? Hablar con ella, pedirle perdón a Dios porque te estás exponiendo al pecado y hablar con ella y decirle, sabes que no debo estar en esta relación, porque en la Biblia la relación entre un hombre y una mujer no casados siempre es con miras al matrimonio. Entonces, ¿cómo estás saliendo en una relación así cuando estás, dije pedirle perdón a Dios porque estás en pecado en el sentido de que te estás exponiendo a la tentación? Yo creo, y quizás, ahí me estoy excediendo en responder de esa manera, debo corregir. Lo que debes hacer en una situación así es que necesitas terminar con la relación. No está mal evangelizar, necesitamos evangelizar, pero no tienes que estar en una relación cercana, como es, digamos, una relación de noviazgo, para evangelizar a alguien. No. Una cosa es evangelizar, pero otra cosa es que estés saliendo con una muchacha inconversa con miras a convertirla, entre comillas, que se podría convertir, claro, pero el riesgo es enorme para que termines tú en pecado, lo que hablábamos hace un momento. Ella no tiene el Espíritu de Dios, sus fines, sus metas no son las mismas que las tuyas, su meta no es glorificar a Dios, y si terminas, lo más probable es que termines pecando, no te va a ayudar a tu relación con Cristo, y si terminas casándote con ella, pecas, porque Pablo nos manda que con tal que sea en el Señor el matrimonio, 1 Corintios 7, y el riesgo de relaciones así que tristemente llega a pasar es que la muchacha cristiana, ya que entiende que el requisito para casarse con ese novio es ser cristiana, entonces hace lo que tenga que hacer por ser cristiana. Otra vez, puede ser salva, sí, pero el riesgo existe que sea nada más una actuación para casarse, ya que se casó. La verdad es que nunca se convirtió y ya se embarcó el hombre. Entonces, regresando al punto, pues que termine la relación definitivamente. Y si Dios quiere esa muchacha para este hombre, entonces Dios la va a convertir, y sugerencia que espere tiempo para que vea fruto real, independiente de la influencia del novio, y no para que se vea que realmente dónde está el corazón de la muchacha, ¿no? Si es para servir a Cristo con o sin novio, o si es para servir a Cristo, entre comillas, para conseguir novio, ahí está el problema.
Te la voy a poner más difícil. No te voy a levantar tu pregunta. Así que esta que viene es difícil. Y si es, y si ya están casados y el hombre es cristiano y la mujer no, ¿cómo lidiar en esa relación? Bueno, 1 Corintios 7 dice que el matrimonio es santificado a través de la influencia del creyente. El cónyuge creyente con un cónyuge incrédulo, sea que se casaron en pecado, esto es el cónyuge creyente con un incrédulo, sabiendo que no debía hacerlo, llega a pasar y ya están casados, o llega a pasar que los dos pensaban que eran creyentes, se casaron y con el tiempo pues fue evidente que uno de ellos no lo fue, o quizás eran incrédulos, se casaron incrédulos y Dios salvó uno de ellos y hasta el día de hoy quizás solo uno es creyente. El creyente, ahí aplica 1 de Pedro 3, 1 al 7, tiene que, en el caso de la mujer cristiana con marido incrédulo, tiene que respetarlo, amarlo, sin duda ya le habló del evangelio al marido, y tiene que buscar ganarlo por su conducta, su actitud. Y en el caso del marido creyente con mujer incrédula, lo mismo, ser un hombre de Dios amoroso, amarla como Cristo amó a la iglesia y respaldar el evangelio que sin duda ya le predicó, con una vida de santidad, de amor. Perfecto. En un mundo donde se ve mucho, ¿una más? Ok. En un mundo donde se ve mucho las mujeres profesionales y que tú puedes estar en una relación donde la esposa gana más dinero que el hombre y como que se cambian los roles. ¿Es eso bíblico? Cambiar los roles no es bíblico, no, definitivamente no es bíblico el cambiar los roles. Ahora, la Biblia establece, lo vemos en Efesios 5, por ejemplo, sustenta y cuida el marido a la mujer. El marido debe ser el proveedor principal, primordial. Ahora, la prioridad de la mujer, Tito 2, 3 al 5, casada y con hijos, es amar a su marido, sus hijos, cuidar su casa. Si después de eso, en acuerdo con el marido, estamos hablando de un matrimonio cristiano, decide que se va a involucrar en alguna actividad fuera del hogar, no peca siempre y cuando no descuide esas prioridades. Quizá puede ser una actividad de ministerio, puede ser un trabajo, quizá resulta por alguna razón que la mujer gana, supongamos por un momento que atiende su hogar, tiene un trabajo digamos de medio tiempo y por el tipo de trabajo, su preparación, inclusive hasta lo puede hacer en el hogar, o poquitas horas al día y pues en la soberanía de Dios tiene muy buena preparación, muy capaz la mujer y con poquitas horas sin distraerse de sus prioridades, resulta que recibe más dinero, percibe un ingreso más elevado que el marido que trabaja 10 horas al día, pero por su nivel de preparación académica, su trabajo, lo que tú quieras, a lo mejor un problema de salud, recibe mucho menos que la mujer. Yo no creo que sea pecado en ese caso, siempre y cuando, otra vez, las funciones sean claras, recordar que finalmente el proveedor primordial es el marido y lo ideal ahí sería que se acostumbraran a vivir del ingreso del marido en caso de que algo le pase a la mujer, pero que quede claro en la mente de los dos que el instrumento primordial de provisión es el marido y número dos, que llega a ser a veces el problema, que la mujer mantenga esa actitud de sumisión, de respeto a su marido. Se necesita una mujer madura, obediente al Señor para que haga eso y que no se crea que ahora ya es la jefa, ¿no? O la que está a cargo. Y el marido tampoco se siente intimidado por eso. Entonces, creo que se puede hacer nada más en apego a la palabra de Dios. Amén. Bueno, llegamos al final entonces. Tengo más preguntas aquí, pero yo creo que si alguien tiene alguna pregunta al final, puede venir directamente con Luis. Muchas gracias. Gracias, Emanuel, a ti, hermano.